por la astucia y el odio. A veces, tras un intenso esfuerzo, echaba una ojeada a la puerta abierta que sus ojos todavía parecían rechazar. La casa era alta, la claraboya pequeña y sucia, el día sin visibilidad a causa de la niebla, y la luz que se filtraba hasta la planta baja era extremadamente débil y apenas permitía ver el umbral de la tienda. Y no obstante, en aquella franja de claridad incierta, no se agitaba una sombra. De pronto, en la calle, un caballero muy jovial empezó a golpear la puerta de la tienda con su bastón, acompañando los golpes con gritos y chanzas en los que continuamente llamaba al tendero por su nombre. Paralizado por el miedo, Markheim echó un vistazo al muerto. Pero no, yacía completamente inmóvil, se encontraba completamente fuera del alcance de aquellos golpes y de aquellos gritos. Estaba sumergido bajo océanos de silencio. Y su nombre, que otrora le hubiese llamado la atención en medio del fragor de la tormenta, se había convertido en un sonido hueco. Y al poco rato el jovial caballero desistió de seguir llamando y se marchó. Aquello era un claro indicio de que debía darse prisa en lo que le quedaba por hacer, que tenía que marcharse de aquel vecindario que le acusaba, zambullirse en un baño de multitudes y, al final del día, llegar a aquel refugio seguro y de aparente inocencia, su cama. Ya había llegado un visitante y en cualquier momento podía aparecer otro más obstinado. Haber consumado el hecho y no obtener provecho de él sería un imperdonable fracaso. Lo que ahora le preocupaba a Markheim era el dinero, y, como un medio para llegar hasta él, las llaves. Echó una ojeada por encima del hombro a la puerta abierta, donde la sombra permanecía titubeante, y sin ninguna repugnancia consciente en su mente y, sin embargo, con un temblor en el estómago, se acercó al cuerpo de su víctima. Sus característicos rasgos humanos habían desaparecido por completo. Como un traje medio relleno de salvado, las extremidades yacían desparramadas por el suelo y el tronco doblado, y sin embargo aquello le repelía. A pesar de ser tan sórdido y tan repugnante para la vista, Markheim temía que fuera más impresionante tocarlo. Cogió el cuerpo por los hombros y lo volvió boca arriba. Era extrañamente ligero y flexible, y las extremidades, como si estuvieran descoyuntadas, adoptaron las posturas más raras. El rostro carecía de expresión, pero estaba tan pálido como la cera, y terriblemente manchado de sangre en una sien. Para Markheim, esa fue la única circunstancia desagradable. Le hizo recordar al instante cierto día de feria en una aldea de pescadores, un día gris, de fuerte viento, con mucha gente en la calle, el estruendo de los instrumentos de metal, el redoblar de tambores, la voz nasal de un cantante de baladas, y un muchacho que iba y venía, sepultado bajo la multitud y fluctuando entre la curiosidad y el miedo, hasta que, al salir del lugar más concurrido, divisó un puesto y un enorme cartelón con varias escenas, pésimamente dibujadas, con colores chillones, Brownrigg con su aprendiza, los Manning con su huésped asesinado, Ware apaleado hasta la muerte por Turtel, y una veintena más de crímenes famosos. Lo veía tan claro como si fuera una ilusión óptica. Volvía a ser aquel niño. Miraba de nuevo aquellas infames imágenes con la misma sensación de repugnancia física. Todavía estaba aturdido por el rataplán de los tambores. Le vino a la memoria un compás de la música de aquel día. Y ante aquello, por vez primera le invadió la aprensión, una sensación de náusea y una repentina debilidad en las articulaciones, que debía contener y vencer en el acto. Juzgó más prudente hacer frente a aquellas consideraciones que huir de ellas, mirar el rostro del muerto con más osadía, doblegar su mente para que se diera cuenta de la naturaleza y la magnitud de su crimen. Hacía tan poco que aquel rostro se había demudado con cada cambio de sentimiento, que aquella pálida boca había hablado, que aquel cuerpo había estado lleno de energía y vigor, y ahora, como consecuencia de su acto, aquel trozo de vida se había parado, de la misma forma que el relojero, interponiendo un dedo, detiene el tic-tac de un reloj. De modo que razonaba en vano, no lograba sentir ningún remordimiento más en su conciencia. El mismo corazón que se había estremecido con las efigies pintadas del crimen contemplaba impasible su realidad. A lo sumo, sentía una chispa de compasión por alguien que había estado dotado en vano de todas aquellas facultades que pueden hacer del mundo un jardín encantado, alguien que nunca había vivido y que ahora estaba muerto. Pero de arrepentimiento, nada, ni inmutarse. Apartando esas consideraciones de su mente, encontró las llaves y avanzó hacia la puerta abierta de la tienda. Fuera había empezado a llover con fuerza, y el sonido del aguacero sobre el tejado había desterrado el silencio.
Como una cueva con goteras, los aposentos de la casa estaban invadidos por un continuo eco, que llenaba los oídos y se mezclaba con el tic-tac de los relojes. Y a medida que Markheim se aproximaba a la puerta, le pareció oír, en respuesta a su propio andar cauteloso, los pasos de otros pies que subían la escalera. La sombra aún palpitaba flácidamente en el umbral. Markheim sometió a sus músculos a un supremo esfuerzo de determinación y abrió la puerta. La débil y brumosa luz del día iluminaba tenuemente el suelo desnudo y la escalera, la brillante armadura apostada, alabarda en mano, en el rellano, y las sombrías tallas de madera y los cuadros enmarcados que colgaban de los paneles amarillentos del revestimiento. El golpeteo de la lluvia por toda la casa era tan fuerte que los oídos de Markheim empezaron a distinguir una gran variedad de sonidos. Pisadas y suspiros, el desfilar de regimientos en la distancia, el tintineo de monedas al ser contadas, y el chirriar de las puertas entreabiertas a hurtadillas, parecían mezclarse con el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre la cúpula y el gorgoteo del agua en las tuberías. La sensación de que no estaba solo se hizo más intensa hasta llevarlo al borde de la locura. Por todos lados se sentía acosado y cercado por aquellas presencias. Las oía moverse en los aposentos de arriba. Oyó que el muerto se ponía de pie en la tienda, y al empezar a subir las escaleras, con gran esfuerzo, oyó pasos que huían delante de él sin hacer apenas ruido, o que lo perseguían furtivamente. Si al menos fuera sordo, pensó, qué fácil le sería conservar la calma. Y luego, escuchando con atención siempre renovada, de nuevo se felicitó por aquel incansable sentido que velaba por él y era como un fiel centinela que protegía su vida. Volvía la cabeza constantemente. Sus ojos, que parecían salírsele de las órbitas, escrutaban por doquier, y por doquier se veían recompensados a medias con el rabo de algún ser indescriptible que se esfumaba. Los 24 peldaños que conducían a la primera planta le parecieron otras tantas agonías. En el primer piso las puertas estaban entornadas, y 3 de ellas, como otras tantas acechanzas, lo pusieron nervioso cual si fueran bocas de cañón. Tuvo el presentimiento de que nunca más podría sentirse suficientemente fortalecido y resguardado de los ojos humanos que le observaban. Deseaba ardientemente encontrarse en su casa, rodeado de paredes, escondido entre la ropa de cama, e invisible para todos excepto para Dios. Y aquel pensamiento le asombró un poco, al recordar historias de otros asesinos y el miedo que supuestamente tenían a los vengadores celestiales. A él, al menos, no le ocurría así. Él temía las leyes de la naturaleza, no fuera que, en su despiadado e inmutable proceder, conservaran alguna prueba irrecusable de su crimen. Temía 10 veces más, con un terror ciego y supersticioso, alguna escisión en la continuidad de la experiencia humana, alguna deliberada ilegalidad de la naturaleza. El suyo era un juego de habilidad, que dependía de reglas, que extraía consecuencias a partir de las causas. Pero ¿qué sucedería si la naturaleza, al igual que el tirano derrocado volcó el tablero de ajedrez, rompiera el molde de su descendencia? Algo semejante le había acontecido a Napoleón, según dicen los historiadores, cuando el invierno modificó el momento de su aparición. Lo mismo podía ocurrirle a Markheim, las sólidas paredes podían volverse transparentes y revelar sus actividades como las de las abejas en una colmena de cristal. Las sólidas tablas podían ceder bajo sus pies como arenas movedizas y atraparlo en sus garras. Sí, y existían accidentes más graves que podían destruirlo. Por ejemplo, que la casa se derrumbase y lo aprisionara junto al cadáver de su víctima. O que se prendiera fuego en la casa de al lado y los bomberos la invadieran por todas partes. Esas eran las cosas que Markheim temía. Y en cierto sentido, podría decirse que esas cosas equivalían a las manos de Dios extendidas contra el pecado. Pero, en cuanto al mismo Dios, él estaba tranquilo. Sin duda alguna su acto fue excepcional, pero también lo eran sus excusas, que Dios conocía. Era allí, y no entre los hombres, donde Markheim estaba seguro de alcanzar justicia. Cuando llegó sin contratiempos al salón y cerró la puerta tras él, se dio cuenta de que sus motivos de alarma le daban un respiro. La habitación estaba completamente desmantelada, desprovista además de alfombras, y cubierta de cajas de embalaje y de muebles inadecuados, varios espejos de cuerpo entero, en los que se podía contemplar él mismo desde distintos ángulos, como un actor sobre el escenario, muchos cuadros, con marco o sin él, de espaldas contra la pared, un elegante aparador Sheraton, un vargueño de taracea y una enorme cama antigua con dosel. Las ventanas se abrían hasta el suelo, pero por fortuna los postigos estaban echados en su parte inferior, y eso le ocultaba de los vecinos.
Markheim puso entonces una caja de embalaje delante del vargueño y empezó a probar las llaves. Le llevó bastante tiempo, pues había muchas, y no pocas molestias, ya que, después de todo, era posible que no hubiese nada en el vargueño y el tiempo pasaba volando. Pero la minuciosidad de la ocupación lo calmó. Veía la puerta por el rabillo del ojo, de vez en cuando incluso la miraba directamente, lo mismo que al comandante de una plaza sitiada le agrada comprobar por sí mismo el buen estado de sus defensas. Pero la verdad es que estaba tranquilo. La lluvia que seguía cayendo en la calle parecía natural y agradable. Enseguida, al otro lado, las notas de un piano atacaron los primeros compases de un himno, y las voces de numerosos niños rompieron a cantar. ¡Qué melodía más majestuosa y reconfortante! ¡Qué voces juveniles más dulces! Markheim las escuchó con una sonrisa, mientras seleccionaba las llaves, y su mente se llenó de ideas y de imágenes relacionadas. Niños que van a la iglesia a los sones del órgano, niños en el campo, bañándose en el arroyo, paseando por el ejido lleno de zarzas, haciendo volar sus cometas bajo un cielo salpicado de nubes arrastradas por el viento. Y entonces, otra cadencia del ritmo volvía a recordarle la iglesia, y la somnolencia de los domingos veraniegos, y la voz aguda y remilgada del párroco, sonrió un poco al recordarla, y las tumbas pintadas de la época jacobina, y las borrosas inscripciones de los 10 mandamientos en el presbiterio. Y mientras permanecía así sentado, ocupado y ausente a la vez, se levantó de pronto sobresaltado. Le recorrió un escalofrío helado, un fogonazo, un borbotón de sangre, que le dejaron paralizado y estremecido. Unos pasos subían por las escaleras lenta pero firmemente, y enseguida una mano se posó en el picaporte, la cerradura hizo un ruido seco y se abrió la puerta. El miedo atenazó a Markheim. No sabía qué esperar. Si al muerto que había resucitado, o a los representantes de la justicia humana, o a algún testigo fortuito que sin pretenderlo le enviaba al patíbulo. Pero cuando un rostro asomó por la abertura, echó un vistazo alrededor de la habitación, le miró, asintió con la cabeza y sonrió amistosamente como si lo reconociera, y luego se volvió a ir, cerrando la puerta a sus espaldas. Markheim perdió el control de su miedo y gritó hasta enronquecer. Al escucharlo, el visitante regresó. ¿Me llamaba?, preguntó en tono agradable, y luego entró en la habitación y cerró la puerta tras él. Markheim se quedó mirándolo fijamente. Tal vez un velo ocultara su vista, pues los contornos del recién llegado parecían cambiar y temblar como los de las figurillas de la tienda a la luz vacilante de la vela. Unas veces creía reconocerlo, otras pensaba que se parecía a él, y en todo momento, con una evidente sensación de terror, crecía en su pecho la convicción de que aquel ser no era humano ni divino. Y sin embargo, mientras miraba a Markheim con una sonrisa en los labios, aquella criatura resultaba de lo más vulgar, y cuando añadió, «Supongo que está buscando el dinero, ¿no es cierto?», lo dijo en un tono educado de lo más corriente. Markheim no contestó. «Debo advertirle», continuó el otro, «que la criada se despidió de su novio más temprano que de costumbre y que no tardará en llegar. Si encontrase al señor Markheim en esta casa, no necesito describirle lo que pasaría». «¿Me conoce usted?», exclamó el asesino. El visitante sonrió. «Desde hace mucho ha sido usted uno de mis preferidos», dijo. «Hace mucho que le observo y a menudo he tratado de ayudarle». «¿Quién es usted?», gritó Markheim. «El diablo». «Lo que yo pueda hacer», respondió el otro, «no afecta al servicio que me propongo prestarle». «Claro que afecta», exclamó Markheim. «Vaya que sí. Recibir ayuda de usted. No, nunca. De usted no. Todavía no me conoce, gracias a Dios usted no me conoce». «Lo conozco», replicó el visitante, con una especie de amable severidad o más bien firmeza. «Conozco hasta sus más íntimos pensamientos». «¿Conocerme?», gritó Markheim. «¿Quién puede conocerme? Mi vida no es más que una parodia y un descrédito de mí mismo. He vivido para contradecir mi naturaleza. Todos los hombres lo hacen, todos los hombres son mejores que ese disfraz que crece a su alrededor y los ahoga. Los verá usted arrastrándose por la vida, como alguien a quien hubieran secuestrado unos asesinos a sueldo, embozándolo para acallar sus gritos. Si tuvieran el control de sí mismos, si pudieran ver sus rostros, serían totalmente diferentes, resplandecerían como héroes o santos. Yo soy peor que la mayoría. He ocultado más mi verdadera personalidad, mi justificación solo la conocemos Dios y yo. Pero, si tuviera tiempo, podría mostrarme tal cual soy. ¿Ante mí?, preguntó el visitante. «Sobre todo ante usted», respondió el asesino. «Supuse que era usted inteligente».
Pensaba que, puesto que existe, podría usted leer en los corazones. Y sin embargo, se propone juzgarme por mis actos. Piense en ello, mis actos. Nací y he vivido en un país de gigantes.